Luego me vacunaron y Ya empecé. Empezamos a grabar la clase. Les voy a empezar a compartir la pantalla para iniciar con el contrato de promesa, ¿sale? Todos los elementos que nosotros ya vimos y las obligaciones van a estar basadas en ahora cada uno de los contratos específicamente, ¿sí? Nada más, déjenme, aquí diario se me olvida cómo compartir la pantalla. ¿Sí? Aquí está. Tenemos aquí los contratos preparatorios, ¿sí? Y más en esta parte tenemos más denominaciones para ese contrato. O sea, tiene más nombres, ¿sí? Sin embargo, ahorita vamos a ver cuál es la clasificación que se le da. ¿Qué es una promesa? Bueno, tenemos entonces la consigna de que algo más se va a realizar, ¿sí? Eso es lo que se plasma aquí en este contrato. En la definición o más bien en la introducción que aquí tenemos, fíjense cómo nos dice. Es un contrato con características muy particulares, ¿sí? Tiene variada denominación, ahorita vamos a ver cuál. ¿Y cuál es el objetivo principal? Garantizar la celebración de otro contrato, ¿sí? De un contrato aquí futuro, ¿sí? Ese es el objetivo principal de ese contrato. Inclusive es con el que inicia el Código Civil tanto federal como el Código Civil de aquí del Estado. ¿Sí? Es el primerito que encontramos. Y entonces tenemos aquí qué tipo de cláusulas se desprenden precisamente de ese acuerdo y cuál es la situación que va a plasmar aquí en este contrato. Fíjense dónde se usa con mayor frecuencia, nos menciona aquí la compraventa, ¿sí? Suele haber un contrato previo a la compraventa. Entonces ya estamos hablando de los elementos que vimos también anteriormente, estamos hablando de un contrato accesorio, ¿sí? Fíjense cómo todo vamos a irlo englobando a lo que ya vimos en obligaciones y en elementos y en características de los contratos. ¿Sí? Empezamos con el ABC y ahorita aquí ya lo vamos a empezar a desarrollar. ¿Sí? Tenemos en el siguiente mapa conceptual todas las características que vamos a estar trabajando en cada uno de los contratos que nosotros veamos. Este es el primero. En los siguientes contratos, esa va a ser la actividad que ustedes elaboren, ¿sí? Aquí yo se los estoy presentando como ya está realizado, ¿sí? O sea, que ya está elaborado ese contrato. Pero estas características las van a hacer ustedes con cada uno de los contratos que vayamos viendo. En este caso, cuando continuemos, vamos a continuar con los contratos traslativos. Compraventa, mutuo, donación, ¿sí? De traslativos de dominio. Aquí ustedes van a hacer eso. O sea, aquí tengo yo contrato de promesa. Clasificación, clases, denominaciones, finalidad y concepto. Es lo mismo que ustedes van a elaborar con el contrato de compraventa, ¿sí? Nada más en el contrato de compraventa con todos sus elementos. O sea, sujetos del contrato de promesa, ¿cómo se llaman? Aquí no viene, hay que completarlo, ¿sí? Esa es la actividad de hoy, completar este mapa. ¿Cómo se llaman esos sujetos en el contrato de promesa? Acuérdense que todos los contratos tienen sujetos y tienen una figura en particular, ¿sí? Entonces, un contrato de compraventa, ¿cómo se llaman esas personas? ¿Sí? Esos sujetos. ¿Qué nombre se les da? Igual aquí, ¿sí? Primero los sujetos. Después viene entonces la clasificación. El micrófono. Ajá. Entonces después tenemos la clasificación. Ustedes ya tienen los conceptos de bilateral, unilateral, ¿sí? Aquí mismo van esos elementos, ¿sí? Van esa clasificación, esas clases. Aquí nosotros tenemos primero que es un contrato de garantía y que es un contrato formal, ¿sí? ¿Quién nos dice que es un contrato formal? Todo el Código Civil y ahí está argumentado, si se fijan. ¿Sí? Debe constar por escrito,
la nulidad se da por esto y por aquello, ¿sí? Entonces, aquí estamos en la clasificación. Las clases son todo el cuadrito que nosotros hicimos respecto a las características de los contratos, ¿sí? Unilateral, bilateral, oneroso, gratuito, ¿sí? Todas las características y clases que tengamos acerca precisamente del contrato de promesa. Las denominaciones, lo que les decía anteriormente, ¿sí? Tiene diversos nombres o se le conoce de diferentes formas, más bien, porque diversos nombres no. En el Código Civil es un contrato de promesa y se acabó, ¿sí? Pero si ustedes lo ponen así, el encabezado, no pasa nada, está bien, ¿sí? Contrato de preliminar, precontrato, antecontrato, contrato preparatorio, ¿sí? Pacto de contraendo, contrato prometido, ¿sí? La finalidad o el objetivo, ya lo mencionábamos anteriormente. ¿Cuál es la finalidad? Asegurar la celebración de un contrato definitivo, ¿sí? O sea, está la promesa de que se va a realizar otro contrato ya en donde ese dominio de alguna cosa o esa praxis de algún servicio se lleve a cabo, ¿sí? Pero ahí entonces, hasta la conclusión del contrato definitivo, termina este contrato de promesa, ¿sí? Y su concepto. ¿El concepto cuál es? El que nos va a dar el Código Civil. Son conceptos muy breves, ¿sí? Una o ambas partes se comprometen a celebrar dentro de cierto tiempo un determinado contrato que no pueden o no desean celebrar por el momento. ¿Sí? Y también vienen los artículos. Todos esos artículos son del Código Civil Federal. ¿Sí? Entonces, esto es con lo que nosotros vamos a estar trabajando. Cuando yo les diga, elabora un mapa conceptual acerca del contrato de compra-venta, de todos sus elementos, a esto me refiero, ¿sí? A esta clasificación, clases, concepto, finalidad, denominaciones, sujetos, ¿sí? A esto es a lo que me refiero cuando es los elementos del contrato de compraventa, del contrato de donación, ¿sí? Entonces, esos son los elementos que nosotros vamos a requerir. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Les voy a subir a Classroom una actividad para que ustedes la elaboren. Y una vez que la tengan concluida, la suban a Classroom y la vamos a compartir la clase que sigue. ¿Por qué? Porque tienen que leer, tienen que leer este documento y tiene una serie de palabras que hay que completar. Es precisamente todo respecto al pacto de contraendo, que es el contrato de promesa. Ya vimos cómo se le denomina de ciertas maneras, ¿sí? Entonces, este es el documento para que ustedes lo hagan a conciencia y aquí tienen también las palabras, ¿sí? ¿Qué palabras se encajan ahí o cuáles pudieran ser, ¿sí? Y entonces aquí checamos precisamente que esté completo y que esté bien ese documento, ¿sí? Podemos irlo haciendo ahorita, aquí en clase, para que precisamente las palabras en las que tengan duda y demás, puedan ser aclaradas. O podemos hacerlo así como les digo, subírselos a plataforma, lo elaboran y entonces checamos precisamente que las palabras estén correctas. ¿Cómo se les hace a ustedes más fácil? O sea, ¿sería estar como conectados y ir contestando la actividad o lo vamos a hacer como en conjunto? ¿Ah? Sí, 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 o sea, ir aquí párrafo por párrafo, ir contando la actividad, no, hacerlo de manera ustedes individual, pero pues ya lo revisaríamos la siguiente clase con las palabras y como las vayan ustedes acomodando, a ver si están bien o están mal. Pues yo no tengo problema por contestarla ahorita. ¿A Esteban?
¿Sí está Esteban? Sí, aquí estoy. ¿Sí? Ok, entonces aquí vamos anotándolo o vamos anotando las respuestas para que sea más sencillo entonces y ustedes puedan tener también las respuestas ya completas. Ok, Vamos ¿cómo hacer? con Maestra. Mandy. Ah, es que pensé que no se escuchaba. Pedacito nada más, Silvia. Ya no supe qué me dijiste. Que si va a compartir el archivo o nada más bájese donde están los incisos y le tomamos una foto y ya de ahí Ah, ok. Sí, sí, sí. viendo las palabras. Ajá, pueden tomarle foto, anotarla en lo que lo vamos haciendo. Ya. Para ir viendo aquí en el celular y ahí. Ya. ¿Ya? Ujú. Viene, aquí ocupan ustedes el Código Civil Federal, ¿sí? Pero entonces, ¿de conformidad con qué artículo se hace obligación de celebrar un contrato futuro? Tienen dos opciones ahí, dos artículos diferentes, nada más. No, son 3 más. ¿Son tres? ¿Son Ajá, cuatro? el 2246, Ah, 2302 y 1859. Ah, y 243 son 4. son cuatro. ¿Cuál Dos. entonces de esos cuatro que hay ahí De habla conformidad. precisamente de eso? Mm, a ver, ¿podemos revisar el código? De eso se trata. Yo no lo tengo, déjame checar. Inclusive acuérdense la facilidad de la tecnología. Si Ujú. googlean de lo que estamos hablando en la parte del artículo, o sea, si ponen artículo 2246 Código Civil Federal, nos sale automáticamente el artículo. Artículo Civil Federal, nos sale otra vez el... Ay, no, ¿quién está martillando para no fregadas? Y ahorita no es tiempo de trabajar. Ya sé. Vinieron los del internet a conectarnos a internet y lo mandaron a la fregada. Que dice que porque mi gato lo molestó toda la noche, ahora le toca martillar mi pared. El artículo 2243 Ujú, dice que puede asumirse contractualmente la obligación de celebrar un contrato futuro. así es, sí, es el artículo 2243. 2243. Ujú. Vayan anotando la respuesta correcta. Ujú. Voy, maestra, denme un segundo, pero no sé. No sé, malito. Para que suban esa actividad. La van a subir respuesta 1, respuesta 2, ¿sí? Ujú. La actividad que corresponde al día de hoy. Ok, entonces número 1, artículo 2243. Y después nos dice, esta hipótesis normativa es el fundamento para el contrato de promesa, el cual recibe diversas denominaciones, a saber, y entonces tenemos todas las denominaciones que vimos en el mapa conceptual. Precontrato, contrato preliminar, preparatorio, pacto de contraendo, contrato opción y contrato prometido. Ahí nos falta una más. ¿Cuál es? Ya. ¿Antecontrato? Ajá. Antecontrato es la segunda respuesta. ¿Sí? Listo. Es la segunda. Y luego tenemos ya en el siguiente párrafo.
¿Cuál dijiste, Esteban? Antecontrato. Párrafo, sin importar cuál denominación se use, la importancia del contrato de promesa radica en que tiene la utilidad de, ¿qué utilidad tiene? Para la celebración de un contrato futuro. ¿De garantizar? Ujú. Ese es el objetivo, ¿sí? Garantizar la celebración de un contrato futuro que de momento las partes no puedan o no deseen celebrar, ¿sí? De aquí que uno de los requisitos de validez de este contrato, el que sea límite a cierto tiempo de conformidad con lo que prescribe él, y tenemos otro artículo. ¿Qué artículo prescribe las características? Voy corriendo, nos quedan 3. ¿Es el 2246? Ujú. El 2246 es el que nos habla precisamente de esos requisitos, ¿sí? De esos elementos de validez, ¿sí? Del citado Código Civil. Entonces, dice aquí, sin embargo, este no es el único requisito que afecta de nulidad al antecontrato. Así también debe constar ¿Escrito? por escrito. Espérame, Esteban, dame tiempo de pensar. Mm, Y contenerlos. Está fácil, a ver, Elvia. Los... espérame. ¿Los elementos? ¿Qué Los dice? elementos, Sí, los elementos. sí, los elementos característicos del contrato ¿qué? Perdón. a ver, espérame, me perdí. ¿Dónde Ujú. nos quedamos, perdón? Sin embargo, este no es el único requisito que afecta la nulidad del contrato, así también debe constar por escrito y contener los elementos característicos del contrato. ¿De cuál contrato? Del contrato. ¿Del contrato definitivo? Ajá, ¿sí? Del contrato definitivo. Si el objetivo es garantizar, entonces tiene que tener precisamente esas características, ¿sí? Que esté garantizando que se va a realizar uno definitivo, ¿sí? Ujú. Tenemos aquí entonces, en este sentido, el requisito de forma no obliga. ¿A quién no obliga? ¿O ¿A quién? a qué no obliga más bien? ¿A qué no obliga? Ajá. Escrito privado. Al revés. Ah, una escritura. No. Ujú, ¿Sí? ¿sí? ¿Una escritura pública? Ajá, en este sentido, el requisito de forma no obliga a una escritura pública, sino que basta con que, ahora sí, un- Espérame. Una ajá, una escritura pública, escritura pública. Ujú. Y que, perdón, y sino que este es basta con No, que basta con un escrito privado. un escrito privado, ¿sí? Para dar cabal cumplimiento a lo exigido por la norma citada. No bien. ocupo yo de una escritura pública, el contrato es de manera particular, privado, ¿sí? Y entonces ahí está generando obligaciones, ¿sí? Ok, entonces aquí
En cuanto a los elementos del contrato definitivo, ¿cuáles elementos? Bilateral. No, fíjense aquí, en cuanto a los elementos del contrato definitivo, la situación es más compleja. Los elementos que son características, ¿sí? Ay, se me borró. Entonces característico. Ajá, así es, ¿sí? Acuérdense que los elementos tienen una serie de características y aquí a eso nos referimos. Entonces, en cuanto a los elementos característicos del contrato definitivo, la situación es más compleja para ello. Es muy conveniente que el estudioso del derecho acuda a la doctrina y aquí están las fuentes del derecho. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? La jurisprudencia. No. A la doctrina y a la jurisprudencia. ¿Ah, sí? Para Bien. resolver cualquier duda que surja en la elaboración de este tipo de contratos. Bien, Elvia, bien, bien. 10 para mí. Tampoco. Parece como adivinanza esto aquí, como que creo, pero no. A ver cuáles van quedando. Ah, No, está chido. Ok, continuamos entonces. Al igual que en los demás contratos, la falta de algún elemento esencial produce la que Algún elemento especial. falta un elemento que produce. ¿Inexistencia? La inexistencia de ese contrato no existe, ¿sí? Sin embargo, en los elementos de validez del contrato preparatorio cuenta con sus propios matices, especialmente en cuanto a la capacidad de las partes, pues de conformidad con la normativa aplicable, las partes pueden contar con la ¿Capacidad general? la capacidad general, la celebración de la promesa sin contar con la ¿Prohibición? no. Pueden Con la contar capacidad especial. ¿Qué? sin contar con la capacidad especial que requiere el contrato definitivo. Ah, capacidad especial. Sin que la promesa sea afectada en alguno de sus elementos. Ujú. Por otra parte, existe una específica de no tomarse en cuenta que afecta a la promesa. Espérame, ¿qué digo? Ah, ya. Acá. Por otra parte, existe una Una forma legal. por- No, No.
¿Qué afecta a la promesa? Lean a continuación de esa raya. Tomarse en cuenta. Ilicitud. No, Para otra parte existe un... A ver, no, ya. Por otra parte existe una licitud. Prohibición. sí. Ujú. Prohibición. Por una parte existe una prohibición específica que de no tomarse en cuenta afecta a la promesa. Ahora sí, al afectar la promesa con esa prohibición, por consecuencia tengo una ¿qué? Ilicitud. Así es, ¿sí? Ujú. La promesa de ilicitud, a saber, la promesa de venta de un Bien raíz. bien raíz que haya sido objeto de compra-venta de los contratantes, tal y como se aprecia en el artículo. Híjole, me quedan dos. Déjame ver cuál es. ¿Te quedan dos? ¿Son tres? No, ¿cómo que? Son 4. 243, 2246. Más Y quedan dos opciones, pero nomás vamos a ocupar uno más. Voy corriendo. artículo 2302. Artículo 2302. Es 2302. Así es. Y como se aprecia en el artículo 2302 del Código Civil, y entonces ya tenemos aquí por último, para el cumplimiento de la promesa, si se trata de una promesa que Por último, bueno, Bilateral. ujú, tal, Ujú. se aplica el artículo 1949 del multicitado Código Civil, por virtud del cual que perjudicado puede exigir el cumplimiento forzoso, con tal independencia de lo prescrito en el artículo 2247 del mismo ordenamiento, cuya hipótesis normativa aplica tanto para la promesa bilateral como para la unilateral, ¿sí? Al señalar que el juez podrá firmar en rebeldía, fíjense, aquí ya tenemos los sujetos del promitente, ¿sí? Uno se llama promitente, los documentos necesarios para dar Licitud. ¿no? Aquí ya tenemos otro término para ya dar conclusión. forma legal. Ah, sí, forma legal al contrato concertado. ¿Sí? Me la ganaste. Ok. Ese es entonces todos los elementos que se requieren dentro del contrato de compra-venta. Fíjense cómo la misma actividad fue completándonos hasta los sujetos, ¿sí? Necesitan aquí ser muy observadores en cuanto a cada uno de esos elementos para que ustedes vayan abriendo también ese panorama respecto a los términos que vamos a usar. Todo esto ustedes ya lo vieron, ¿sí?
todas las obligaciones, las características, los elementos. Ya nada más le estamos dando forma o sea, en forma de actividad a todo lo que ustedes se supone ya vieron. Entonces, aquí ya no debe haber tanta confusión. Pues la verdad, así como lo manejó ahorita, maestra, hasta aparte de digerible, fue como entretenido, fue agradable. Ujú. Sí, y sabe, lo que pasa que las clases anteriores son mucha teoría. Todos los elementos y toda esta cuestión de las obligaciones suele ser mucha teoría. Entonces, ahorita ya todo lo que vayamos haciendo va a ser práctico. Ah, está excelente. Ajá, porque ya nada más estamos viendo contrato por contrato. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí del mapa conceptual es lo que vamos a elaborar aquí en clase la siguiente semana. O sea, voy a traer ya el mapa yo nada más con los cuadritos vacíos para irlo completando aquí. ¿Qué elementos tiene cada contrato? ¿Sí? Ujú, Y ujú. sobre esto entonces ir formalizando. ¿Qué es lo único que se pudieran llevar ustedes de actividad como ya también un poco más teórico? Que vayan redactando a lo mejor el proemio de de cada uno de los contratos o las cláusulas, que ese sí ya es un poquito más igual, teórico, ¿sí? Porque Ujú, acuérdense que es ir acomodándolo conforme a los códigos, ¿sí? Pero ujú. ya ahorita ya afortunadamente terminamos con la teoría más extensa, que eran las definiciones, los conceptos y demás. ¿Sí? Ya ahorita ya es más práctico el asunto, ¿sale? Pues Afortunadamente. esto estuvo muy padre, maestra, la verdad. Bueno, muy bien. Muy, muy padre. ¿Les gustó? Sí, Ah, a mí La, sí. i- la idea es esta, entonces, igual los contratos los podemos ir llenando aquí para que vayan ustedes agarrando el rollo también de los elementos, porque yo en los exámenes sí vi mucha confusión todavía. Entonces, así como lo hicieron ustedes de examen, pero aquí en clase, para que vaya Ujú, quedando más claro el por qué sí y el por qué no de cada uno de los elementos que iban señalando. ¿Sale? ujú. ¿Hasta ahorita alguna duda, alguna pregunta? No, Hoy no, ¿No? hoy no. Muy bien. Entonces les abro el espacio ahí en Classroom para que suban la actividad de hoy, que nada más es la foto o la hojita de respuestas que ustedes elaboraron. Ujú. Y ya la única tarea, no, más bien no hay tarea, nada más es subir la actividad. Y entonces sería todo para continuar con los contratos traslativos. ¿Sale? Pero la abre, maestra, porque luego no la abre. Ya la hago, ahorita en este instante. Para que no se me olvide, porque si lo dejo para después, se me olvida. Ahorita le subo el link y le subo la tarea, ¿sale? Sí, maestra. Bueno, Ah, y yo, dime. me conecté tarde porque mi máquina al prenderla se empezó a actualizar. Tuve que Ay, esperarme hasta que no, terminara. no te doy el pésame, yo también. Aquí estuve batallando con la tecnología un rato. se está yendo. Yo hasta que ya se abrió, pues me pude conectar. Sí, Una sí. disculpa, maestra. No, no te preocupes, Esteban. En este instante estoy abriendo la tarea 5, ya Mm. ahorita para decirles que ya está, y ya nada más suban respuestas de la actividad en clase. Así le voy a... Así, así nomás la foto del cuaderno. Puede ser la foto o pueden acomodarlas ustedes en Word, no hay ningún problema, ¿sí? Ah, Nada bueno. más es para corroborar que ustedes sí estuvieron trabajando en clase, ¿sale? Igual, así como lo dice en el cuaderno, 1 y la respuesta 2, usted ya sabe cómo va, ¿verdad? Sí, sí, Ah, sí. ok, está bien. Está bien. Ajá. Entonces aquí ya está la tarea 5, respuestas de la actividad en clase, nada más, ¿sale? Sí, maestra. Ok. De mi parte, pues es el tema de hoy, chicos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, sugerencia. No, pues La, felicitarla. suge- Me encantó la clase la de hoy. sugerencia de Esteban es que continúe la dinámica así. Sí, Muy bien. Ok, sí, me sí. parece bueno. Entonces los veo la siguiente clase, chicos, con otra dinámica parecida para que no se duerman. Excelente, maestra. Muchísimas gracias. Muy bien. A Que mí que- tenga buen fin, maestra. Bueno, igualmente, cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Bye.